Buenas tardes, buenas noches aquí en España y buenas tardes o buenos días a todos los que nos estén viendo. Somos Mariana García Gusmer y yo, Mónica Arnedo Angulo, transmitiendo en directo desde Madrid, España, hoy 13 de diciembre del 2021. Esta será nuestra última transmisión de este ciclo, ¿no, Mariana? Sí, y el tema que nos compete hoy es la adolescencia, un tema tan, bueno, por el que todos pasamos, todos los adultos pasamos por allí, ¿no? Claro que sí. Todos los sujetos atravesamos ese momento de tanta transformación, ¿no? Que pensaba mientras reflexionaba un poco para esta charla, y que bueno, tiene que ver con todo, con cosas que hemos hablado en charlas anteriores también, que creemos que es en ese momento donde es el despertar sexual, ¿no? No Y, es. y bueno, venimos a decir desde el psicoanálisis, siempre hablando desde el psicoanálisis, ¿no? También es importante, el nombre de este programa es Punto de Encuentro, un espacio de psicoanálisis, porque venimos a hablar desde ese lugar, ¿no? Es importante que eso quede claro, porque bueno, hay muchas maneras de mirar las cuestiones que abordamos, pero nosotros lo hacemos desde el psicoanálisis, que es el campo en el que trabajamos, ¿no? Pero ya hemos visto en otras ocasiones que la sexualidad viene desde antes, se viene construyendo desde antes, ¿no? Que hay una sexualidad infantil que antecede a este proceso, a esta etapa de la adolescencia, y que hay un periodo de latencia, ¿no? entre la sexualidad infantil y esa metamorfosis de la pubertad, que va a caracterizar a la sexualidad humana, ¿no? Que es diferente de la sexualidad de otras especies, ¿no? Entonces, eso es importante para tenerlo en cuenta, porque esa sexualidad infantil sí que va a marcar de alguna manera ese periodo que vamos a comentar hoy de la adolescencia, que tiene sus características muy importantes, ¿no? Pero que un poco de manera diferente a como creemos desde el sentido común, no es el periodo donde se empieza a manifestar la sexualidad humana, sino que se empieza a manifestar de otra manera, ¿no? Así es. Sí, en la adolescencia en realidad es como el proceso final, ¿no? De esa etapa sexual, ¿no? De constitución sexual. En realidad, como decía Mariana, la sexualidad empieza o no despierta, o digamos que termina con la adolescencia, se instaura como tal en la adolescencia. Pero Freud nos viene a hablar, como voy a decirlo a manera introductoria, ¿no? En 1905, es cuando realmente Freud viene a atribuirle al niño una sexualidad, ¿no? Eso era algo que en la época fue un tema espinoso en Europa, fue algo que causó mucho revuelo, porque claro, el niño puro, el angelito, el infante, ¿cómo es posible que tenga sexualidad? Y Freud viene a demostrar que efectivamente es así, que para que en la adolescencia haya una constitución total de la sexualidad, antes ha tenido que montarse esa sexualidad, la cual Freud le llama pregenital, porque no están constituidos totalmente, ¿no? Los órganos sexuales, ni internos ni externos, ni tampoco su psique, porque también hay que decir que se monta parte de la sexualidad en la psique, que es lo que viene a decir Freud, ¿no? La característica principal en esta etapa pregenital en la infancia es que es una sexualidad autoerótica, ¿no? El niño se complace a sí mismo, ¿cierto? ¿Cómo? Pues con el tocamiento de sus órganos genitales. Pero es verdad también que hay que quitarle un poquito también de peso a eso de que el niño, porque el niño en realidad, eso queda allí reprimido, ¿no? En ese periodo de latencia que se produce, ¿no? Primero el niño pasa por una etapa oral, que esa es la etapa pregenital, o de la constitución infantil, oral, a ver, tiene que ver. Lo que es importante, yo creo que es que hay que, como también lo dijimos en otras ocasiones, hay que no mirarlo de una manera, como lo dice Freud, ¿no? En los 3 ensayos,
como si fuera una aberración, porque en realidad todo ese pasaje que hace el niño por las diferentes etapas son constitutivas de la sexualidad. Entonces, no está únicamente los tocamientos que el niño hace de su órgano genital, sino que también pasa por la oralidad, pasa por la analidad. Digo, son maneras de constituir las zonas erógenas que luego ese adulto que se van a unir, ¿no? Como decías recién. El niño es ese polimorfo perverso, ¿no? Que va a tener esa satisfacción autoerótica, pero que va a necesitar atravesar todas esas etapas para luego, precisamente en la metamorfosis de la pubertad, poder unirlas en la satisfacción sexual genital a la que se llega en ese momento. Pero todo ese camino que el niño hace es un recorrido necesario para la constitución del sujeto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de sexualidad infantil, es importante tener en cuenta de que hablamos de una manera no genital, como decías recién, ¿no? Y de una manera en la que el niño empieza a conocer su cuerpo, empieza a entender qué le pasa con el cuerpo, ¿no? A entender que su cuerpo es el de él y el del otro es el del otro. Como que cuando uno, desde el sentido común, plantea la sexualidad, siempre hay como miradas un poco sorprendidas, por decirlo de alguna manera. Y tenemos que, Bueno, como hablábamos en otra de las charlas, ¿no? Lo de desinflar las palabras y darle el sentido que tiene a esto sin llevarnos las manos a la cabeza. sí. Bueno, sí, en realidad eso hace parte de su constitución, está montado así, se lleva a cabo así, porque dice Freud que el niño en esa etapa oral no solamente viene a satisfacerse en sus necesidades nutricionales, sino que además también va a encontrar un primer objeto sexual que es el pecho de la madre, ¿no? Y eso luego va a ser el pecho de la madre es como el modelo de las relaciones sexuales futuras. Dice Freud, todo lo demás es como algo encubierto, ¿no? En efecto, también pasa por la etapa anal. Allí, en ese control que tiene que utilizar el niño con su ano, ¿verdad? ¿Dónde lo debo hacer? ¿Cuándo lo debo hacer? Hay toda una dialéctica en ese aprendizaje, hay toda una dialéctica. Luego viene la etapa, la latencia, ¿no? Porque es interesante lo que tú decías, que uno no se debe escandalizar, sobre todo porque en el niño se instaura primero o se va constituyendo primero la sexualidad que el yo. Entonces el niño de verdad que por eso hay represión y por eso el niño no se entera por la represión, el niño no se entera de eso que pasó, ¿no? Salvo en el psicoanálisis que en la palabra con su verbalización viene a traer esos recuerdos reprimidos, infantiles, ¿no? Entonces, pues eso, en cualquier caso, esta etapa, antes de llegar a la adolescencia, Freud la llama como una etapa parcial de la sexualidad, porque no es completa, ¿no? No es completa. Ya para entrar de lleno, porque creo que era necesario, ¿no, Mariana? Esta introducción Sí, yo creo que era entrarnos importante, a la adolescencia, era hacer esa aclaración, ¿no? En la adolescencia es una etapa muy complicada para el sujeto, porque no es niño, o sea, digamos que deja de ser niño, pero no es adulto del todo. Entonces hay como un conflicto interno allí de no saber qué hacer ni cómo posesionarse en el mundo, ¿no? Recordemos que también está esa relación paterno-filial, ¿no? Que después tendrá que desenlazarse de ella, ¿no? Con el advenimiento de la pubertad viene la constitución normal de la sexualidad, lo que decíamos. Entonces se encuentra el sujeto, ¿no? Parece como si el adolescente se acostara un día niño y despertara adolescente, ¿no? Sus órganos genitales externos ya pues crecen, han crecido, ¿no? Crecen los pechos en la mujer, las caderas, está el advenimiento de la primera menstruación y en el hombre, ¿no? En el varón, crecen también sus órganos genitales. Están preparados para esa culminación para llevar a cabo ya
ese proceso que se inició en la infancia. Esos órganos genitales ya están preparados para ese encuentro con el otro, ¿no? Entonces, esta es una buena la diferencia que existe entre la adolescencia y la infancia, que la sexualidad infantil es autoerótica, pregenital, parcial, y la sexualidad del adolescente ya incluye al otro que también tiene sexualidad, ¿no? Pero aquí viene algo interesante, porque claro, es heteroerótica, a diferencia de la infantil, es autoerótica, ya el sujeto puede pasar por el otro. Es heteroerótica la sexualidad del adolescente. Bueno, aquí viene, pueden, en consecuencia, puede producirse ese encuentro con una mujer o con un hombre, ¿no? De todas maneras, aquí viene algo interesante, y esto ya es de Lacan, que lo que tú decías, que no pasa como en los animales, ¿no? En el adolescente, cuando se encuentra con todo eso ya constituido, con esos cambios en su cuerpo, porque el cuerpo, digamos que es como si se desarrollara su cuerpo, creciera su cuerpo, ¿no? Y sus órganos y el soma ya están preparados. Pero, sin embargo, a diferencia del animal, que el animal no le importa cuando ya está maduro sexualmente, encontrarse con uno de su misma especie y tener un encuentro sexual en la calle, ¿no? Al sujeto no le pasa eso. Y eso es lo difícil de la adolescencia, que el sujeto no sabe qué hacer. ¿Por qué? Porque se encuentra con la barrera del lenguaje, ¿no? A diferencia del animal. El animal no tiene ese obstáculo, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que se encuentra con la barrera del lenguaje? Bueno, se topa. ¿Qué crees tú que quiere decir, Mariana? ¿Ah? No sé, hay que explicarlo, por eso hay que explicárselo a la gente. Digo, es interesante porque creo que tiene que ver mucho más. ¿Sí? Hay una cuestión fisiológica, evidentemente, pero también hay una cuestión, como decíamos antes, psíquica, ¿no? Y tiene que ver con, vuelvo, a la sexualidad infantil y a la parte de la sexualidad adulta, ¿no? En la sexualidad infantil habíamos dicho que se constituían dos posiciones muy importantes, que son la de madre y padre. Y también habíamos dicho en la sexualidad infantil que ese niño / niña, como no, digamos, la genitalidad no está completamente desarrollada, se diferencia entre castrado y no castrado, ¿no? No hay una diferenciación sexual, no hay significante para el niño de lo que es una niña y lo que es un niño, no hay vagina constituida. Va a ser en la adolescencia recién, donde se constituyan las otras dos posiciones que son fundamentales para el sujeto psíquico, que son la de hombre y mujer, porque existe esa constitución de la feminidad, esa donde se va, como decías vos recién, es esa sexualidad heteroerótica, donde hay un otro, ¿no? Y donde se va a constituir la feminidad tanto en el hombre como en la mujer, donde va a empezar a existir el otro órgano sexual reproductor, que es sumamente importante para poder entender esa otredad que viene a mostrarnos el mundo, ¿no? Como decíamos también en otra charla, al final la familia es ese primer reducto social a donde ese niño nace y se va fogueando de cómo es la vida, ¿no? Pero es en esta adolescencia donde se tiene que desasir, lo hablábamos el otro día con la novela familiar neurótico, se tiene que, porque si no se queda ahí neurótico, se tiene que desasir de esas figuras parentales tan importantes para entrar en el mundo, para entrar a tolerar a lo otro, a lo distinto, a lo diferente, a lo que está fuera, ¿no? Entonces, por eso es tan importante la constitución de esas otras dos posiciones sexuales tan importantes que son la del hombre y la de la mujer, que se van a constituir precisamente en la adolescencia, a donde la sexualidad genital, ¿no? Que también forma parte de la sexualidad y como bien acabas de decir, implica la oralidad y lo que tiene que ver la palabra, cómo se va a constituir todo eso en ese adolescente adulto que va a empezar a funcionar de otra manera y va a salir a buscar fuera de la familia, ¿no? Eso otro que tiene que buscar necesariamente fuera de la familia, ¿no? Entonces digo, claro, al final
eso que está determinado por el lenguaje tiene que ver con todo ese proceso psíquico que tiene que marcar para que pueda haber normalidad o una salud mental más estable, ¿no? Que no haya enfermedad, básicamente. Creo que eso, no sé si era eso a lo que te referías, pero creo que va por ahí. Bueno, también, sí, también, y bueno, también viene a ser como esa barrera que se topa, porque claro, lo que decíamos ahorita, el animal no tiene esa dificultad para encontrarse con su otro, con su otro de la misma especie a nivel sexual en ninguna parte, ¿sí? No, bueno, pero porque el animal tampoco no tiene lenguaje, no tiene el concepto de la muerte, no sabe que se va a Precisamente, por morir, eso es ¿no? una barrera el lenguaje, porque hay un conflicto. Si bien es cierto, los hombres y las mujeres no piensan diferente, ni sienten diferentes, por eso hay un conflicto. Si bien es cierto, en la adolescencia, posiblemente las chicas generalmente esperan del varón el amor, el varón lo que espera es como una satisfacción, y ya ahí hay un malentendido entre ellos, precisamente por el lenguaje, ¿no? Eso, ese obstáculo no se lo encuentran los animales, ¿no? Entonces, por eso es que yo creo que aquí es muy importante, porque, pero yo lo quería comentar en la parte de la libido, lo que corresponde a la libido, ¿no? Porque queda clarísimo cómo la diferencia de ese andamiaje psíquico del sujeto humano, ¿no? No del sujeto, del humano, ¿no? Que no lo tiene, del cual carece el, el animal, ¿no? Y por eso es que Freud nos viene a decir que lo que tú decías hace un momentito, que la constitución normal sería esa, ¿no? Esa de que hay un encuentro con el otro, en donde el órgano interno de la mujer, que es desconocido hasta la adolescencia. Freud dice que la niña viene a descubrir el órgano realmente es en la adolescencia, salvo que haya corrupción sexual, ¿no? En este caso, lo que pasa es que como Freud utiliza una literatura tan fina, se refiere en realidad a los abusos, salvo que haya un abuso en la etapa infantil, la niña se va a enterar de que hay una vagina, pero constitucionalmente su psique no sabe, no se entera que la hay hasta la edad de la adolescencia. Y por eso en la masturbación femenina va a corresponder exclusivamente al clítoris, ¿no? Nos dice Freud. Yo creo que es muy bueno que estemos hablando de estos temas, Mariana, porque por ese tabú, de una manera profesional, por ese tabú de hablar de la sexualidad, yo creo que puede venir bien a chicos, a jóvenes, a padres, ¿no? Este Sí. tema, ¿no? Que lo compartan para Por eso decía antes enterarse. que me parece que la sexualidad tanto infantil como adolescente tiene que dejar de mirarse como un tabú, ¿no? Digo, al final todos los sujetos pasamos por ahí y son temas quizás de los que uno no sabe cómo hablar de eso, ¿no? Pero creo que es importante porque cuanta menos dudas haya, y lo dijimos también cuando hablábamos de la sexualidad infantil, ¿no? De esa investigación sexual infantil, de las teorías sexuales infantiles, al final a los niños también hay que responder las preguntas que hacen de la manera en la que ellos puedan entenderlo, ¿no? Independientemente de que después ellos tengan sus propias teorías sexuales. Entonces, Claro. las dudas las van a resolver en un lugar o en otro lugar. Entonces está bueno poder hablar de estas cuestiones porque son sumamente importantes y también hay que entender que hay una constitución psíquica que, como bien decías, es inconsciente. Digo, las niñas van a darse cuenta de que tienen una vagina, pero la constitución psíquica de la vagina es otra cosa, ¿no? Digo, es otra historia. La constitución de la feminidad pasa por otro lado, pasa por esa constitución femenina que cada uno de nosotros hace, tanto hombres como mujeres, y esto es lo interesante, ¿no? Entender que la feminidad también se construye en el hombre, y que esa posición femenina también aparece en el hombre, y que es fundamental para el hombre, tanto como la posición madre. Digo, es necesario que esas 4 posiciones estén bien constituidas para que ese sujeto pueda funcionar bien en la vida, porque habrá momentos en los que necesite funcionar padre, funcionar madre, funcionar hombre y funcionar mujer. Entonces, por eso es tan importante. Y vale la pena hacer esa aclaración porque a nivel general la sociedad asume como masculinidad
al hombre, ¿no? Y feminidad a la mujer. Y en el psicoanálisis no es así. Para el psicoanálisis la feminidad está asociada a la pasividad, ¿no? En tanto en cuanto la mujer espera allí, o la vagina espera allí al espermatozoide, ¿no? Y la masculinidad está asociada a la actividad, pero una mujer puede ser perfectamente masculina, ¿no? Y de hecho dice Freud que para que se den actividades femeninas, pasivas, a veces tiene que haber muchísima actividad. Y él pone el ejemplo de la escritura, ¿no? Entonces, es muy bueno esa aclaración para que cuando estemos hablando de masculinidad, a veces nos podemos referir a una mujer muy, muy activa socialmente inclusive, y al hombre pues un poco pasivo, ¿no? Entonces, esas 4 posiciones psíquicas de las que hablaba Mariana, las tenemos o deberían hacer parte de cada sujeto para moverse en diferentes circunstancias, ¿no? De manera inconsciente suele pasar. Sí, sí, tienen que estar constituidas y digo, es necesario que se constituyan y si no se van construyendo en análisis, ¿no? Porque es lo que tú decías, o sea, quien escribe está en posición femenina y una madre puede estar en posición masculina, porque, digo, la actividad, ¿no? Digo, lo femenino está, no sé si tanto con la pasividad, pero más con la receptividad, me parece que como... Entonces, digo, estas 4 posiciones son muy importantes. Son posiciones hombre-mujer de contenido incierto, como dice Freud. Entonces, son posiciones que cada sujeto tiene que construir en su propio camino. Eso creo que es lo más importante de entender. Bueno, siguiendo con lo de la sexualidad, también para que haya sexualidad o para que se produzca ese encuentro, tiene que haber como especie de una tensión sexual, ¿no? Y aquí viene algo a decir Freud, que cuando hablamos de tensión parece que estuviéramos hablando de displacer, ¿no? Sin embargo, esto no pasa en la tensión sexual porque es placentera, ¿no? A diferencia de otras tensiones. Y va como en aumento, dice Freud, va como en aumento, empieza como algo de menor escala, por ejemplo, o con una mirada, ¿no? Luego con el tocamiento de las manos, pero busca un fin, ¿no? Y el fin es ese encuentro con el otro, ¿no? Que puede ser del mismo sexo o puede ser, pues, heterosexual, ¿no? Para que se dé la procreación, en este caso tendrá que ser heterosexual. Los mecanismos, pues eso van, ¿cuáles son los peligros? Freud habla de unos peligros en la sexualidad, ¿no? Preliminar, ¿no? Y el peligro consiste que cada vez que hay cambios, se corren riesgos morbosos, ¿no? Dice Freud, que se generen como fijaciones en esa etapa preliminar. Y yo pienso que una de las más frecuentes o de las que más conocidas de esas fijaciones que se dan o que se quedan en la etapa preliminar es la masturbación, ¿no? Muchos adultos se quedan allí fijos en esa sexualidad infantil, porque la masturbación es una sexualidad infantil, es autoerótica. Cuando ya puede producirse el encuentro con el otro, el adulto o el adolescente ya constituido, pues sigue el camino de la masturbación, se dice que hay fijación. Y por eso es un peligro que se corre, ¿no? Dice Freud también que cualquier de este tipo de fijaciones o desviaciones que se den es porque ha habido una inhibición del desarrollo normal, nos dice Freud. De todas maneras, la constitución de la sexualidad infantil va a ser determinante en la sexualidad adulta. Eso es así. Y va a ser como una especie de reaparición que toma de las cosas que ya... Hay una cosa que es importante. Es determinante, pero se puede modificar. Digo, es determinante, sí, pero si el sujeto tiene intención de transformar eso, en análisis eso se puede transformar, es lo que siempre decimos. El complejo de Edipo se produce cada vez.
Con lo cual, el sujeto en análisis precisamente lo que va a transformar es ese posicionamiento. Entonces, me parece que hay una cosa que es muy importante que decías recién, y es, la masturbación per se no es algo malo, ni nada, ni mucho menos. Forma parte de un abanico de alternativas sexuales que pueden surgir. El problema es la fijación de eso, como puede ser la masturbación, como puede ser el voyerismo, hay un montón de contenidos, ¿no? que pueden formar parte de los preliminares en el encuentro con el otro, pero que si se fijan la y son la única misma. manera de satisfacción, ¿perdón? Las neurosis mismas también Claro, hacen parte de esa... Por eso digo que al final el problema es la fijación. Si uno, a la hora de las preliminares de un encuentro con el otro, tiene un abanico de posibilidades, eso es el abanico de posibilidades que presenta el encuentro sexual con el otro. El problema es la fijación. En el caso de la masturbación es la poca tolerancia al otro, ¿no? Es volver a esa etapa, lo que decías antes, esa forma de sexualidad infantil, a donde no hay otro, a donde no se considera al otro, donde mejor me quedo conmigo. Ese es un poco el con los padres, ¿no? Con los padres, ¿no? Claro, digo que bueno, que en la adolescencia sí, pasa mucho, ¿por qué? Porque al final el desafío de encontrarse con el otro es un desafío, es ese salir de ahí, es ese volver a reconocerse, ¿no? Esa primera etapa donde me tengo que reconocer otra vez y donde pasan muchas cosas en el encuentro con el otro, hay mucha angustia ahí, ¿no? Entonces, bueno, la complejidad precisamente es por eso, por la palabra, porque lo que decíamos, los animales no pasa eso, por eso es que se ve claramente aquí la castración. Así que se ve súper claro la castración de cómo la diferencia de la sexualidad humana y de la sexualidad de los animales. Ahí queda muy clarísimo. Sí, Freud viene a decir que se considera una desviación cuando el sujeto aprende a gozar con aspectos preliminares antes que con el fin de lo que hablábamos ahorita, ¿no? Con la eyaculación, ¿no? En el caso, con el orgasmo en la mujer, ¿no? Entonces, en cualquier caso, con ese encuentro, ¿no? Con ese encuentro, ¿no? Sin embargo, el sujeto se fija, queda allí, aprende a gozar más con el autoerotismo, en el caso del voyerismo, el fetichismo y ya. Pero sí, efectivamente, afortunadamente, la teoría de la libido nos viene a explicar, ¿no? Que la libido tiene motilidad, ¿no? Desplazamiento, y disminuye o aumenta, y por eso se puede, digamos que se puede autotransformar en cualquier caso, ¿no? En ese encuentro con el otro que viene a ser el psicoanalista, ¿no? Sí, la teoría de la libido nos viene a decir Freud que es esa fuerza cuantitativa variable que nos permite medir los procesos y las transformaciones de la excitación sexual. Dice, la teoría de la libido nos explica los procesos amorosos del organismo. Se diferencian por un psiquismo particular de los procesos de la nutrición. Esto también me parece maravilloso, ¿no? El miércoles, por ejemplo, me hacía una pregunta con respecto de la intervención que hicimos sobre la novela familiar del neurótico y de las fantasías y del enamoramiento que hablábamos, y me decía, estaba comiendo con unos amigos, una pareja de amigos, me decía, pero bueno, pero es que esto es algo químico, usted no habló de eso, es algo químico, no es encuentro, ¿no? Que es algo químico, y efectivamente lo es, pero a diferencia de otros aparatos en el ser humano, como el aparato digestivo, que también es un proceso químico, es diferente el aparato de la sexualidad, de los órganos, porque no solamente intervienen los órganos, es que interviene todo el cuerpo, absolutamente todo el cuerpo. Los ojos, a pesar de que son los que están más distanciados de las zonas erógenas, ¿no? Vienen a cumplir posiblemente uno de los papeles más importantes, porque admira, tiene contacto con el exterior, y se estimula a través, pues con la belleza, lo que considera el sujeto como bello, ¿no? Como que se siente encantado. Entonces, le respondo a mi amigo, pues sí, que es muy diferente la química
de la sexualidad con la de otros aparatos del ser humano, ¿no? ¿Por qué? Porque interviene todo el cuerpo del ser humano, los ojos, el olfato, el gusto, la audición, la piel. Entonces el ser humano realmente es sexuado desde que nace. Desde que nace es sexuado porque ya nace con eso, ¿no? Con ese aparato que ya está como presto a ese contacto con el otro, con la madre, con los objetos externos, ¿verdad? Que lo va constituyendo como sujeto hablante posteriormente, ¿no? De esto que acabo de mencionar, de que la química es diferente con respecto a otro aparato, con el sistema de nutrición, ¿no? Que empieza por la boca. Eso es otra cosa que dice Freud, que dentro de la normalidad de la sexualidad encontramos unas perversiones parciales, también nos dice Freud, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el sujeto utiliza algo que es para alimentarse inicialmente, la boca, ¿no? Como un objeto, como una zona erógena realmente, porque el beso, ¿no? Empieza a acariciar, a besar con la boca y ya le da otro papel, ¿no? Diverso por el cual está constituido allí, ¿no? Entonces, por eso Freud atribuye esa intervención de la boca en la sexualidad como una perversión que hace parte de la normalidad, ¿no? Del sujeto normal. Bueno, que tiene pero esto es súper importante porque creer. viene un poco a decir lo que decíamos antes, ¿no? Lo que decíamos en otra charla, esto de desinflar las palabras. Digo, uno hoy asocia perversiones con cuestiones que no Claro. son lo que Freud mencionaba, catalogaba como perversión, ¿no? Para él la perversión viene en tanto y en cuanto exista fijación a esa acción, a ese momento, ¿no? Cuando el sujeto, lo que decías antes, cuando el sujeto goza de una única y sola manera. Entonces, si en realidad, en lugar de sumar maneras de gozar, se queda en una sola y única, ahí hay una perversión. Y da igual cuál sea. Digo, no tiene que ver con algo criminal, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Si al final el sujeto solamente goza masturbándose, eso es una perversión. Pero masturbarse en sí no es ninguna perversión, sino que forma parte, como decía antes, de ese abanico de modos de, ¿no?, vincularse con el otro. Digamos que la diferencia sería en qué momento de su genitalidad realiza esas, ¿no? Puede adquirir una connotación u otra, ¿no? Dependiendo en qué momento de su genitalidad tiene No ese sé si en qué encuentro momento. Yo creo que consigo tiene que mismo o con ver el con la otro. fijación, con esa manera de gozar, ¿no? Digo, Bueno, porque uno no es más enfermo sí, por masturbarse, ¿no? Digo, porque tampoco si está es mal porque mirar. si es en la, no creo, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que si es en la etapa infantil, la masturbación va a ser lo que se encuentre, va a ser normal ese tipo Claro, pero en la de sexualidad adulta tampoco es una auto. perversión. No, O tampoco sea, es tampoco es perversión, una pero perversión en la diga, sexualidad adulta. es una perversión parcial, porque recordemos que dice Freud que la neurosis es el negativo de las perversiones, ¿no? O sea, que una persona que es neurótica, que es lo más cercano a la normalidad, puede también llegar a ser perversa. ¿No? Si es que lo que pasa es que en psicoanálisis no hay una definición clara de la salud y la enfermedad, porque precisamente por esa libido quantum y por ese desplazamiento que hay, un sujeto que está sano, pues por algún factor detonante externo o emocional, puede desencadenar una fuerte neurosis, ¿no? En fin. Bueno, en cualquier caso depende de lo que diga el sujeto en su análisis. Bueno, aquí nos viene a hablar, Freud, cuando nos habla de la libido quantum, nos viene a hablar de la libido del yo, de esa libido narcisista.
la Mariana, nos viene a hablar de la libido del yo, ¿no? Que se viene a referir como una producción que puede aumentar o disminuir y puede desplazarse, pero en cualquier caso nos viene a dar posibilidades de explicación de los fenómenos psicosexuales observados, ¿no? Era lo que decíamos, ¿no? Lo que decíamos hace ahorita, que dependiendo cómo está, lo que nos viene a decir es la palabra del sujeto, ¿no? El discurso del sujeto. La libido del yo es narcisista, pero no debe quedarse allí, porque nos viene a decir Freud que hay otra libido, y es aquella que es la libido objetal, que se enlaza con el otro, ¿no? El adolescente, en la adolescencia se viene a dar esto, ¿no? Enlaza su libido, dice Freud, la libido narcisista, la libido del yo, enlaza con el otro, y va a ser una libido objetal, y luego también regresa, y en eso se pasa el deseo, ¿no? Enlazando, por eso tú decías que hay que tener, y hace poco también ponía un gráfico que hay que tener varios amores, ¿no? Para no quedarse allí fijos, sino generar significantes, ¿no? Es generar significantes, la poesía nos habla de eso. Y eso es algo que Menaza, digamos, que acentúa en el psicoanálisis, la poesía y la importancia de los significantes. Freud viene a decir que entre la libido narcisista del yo y la libido objetal queda como algo flotando, como que lo envuelve y otra vez regresa, ¿no? Esa libido también es verdad que abandona, ¿no? Inicia como la libido del yo aparece, abandona, regresa, la toma, la deja, en fin, ¿no? Porque el deseo no se satisface nunca, ¿no? Y nunca. Por eso pasa eso. Entonces, cuando nunca se satisface. Entonces, esa libido objetal debe regresar al yo, porque es que si no se queda sin autoestima, ¿verdad? Eso es una cosa, pues, pero también es lo que posibilita que, por ejemplo, en una ruptura, como estamos hablando de la adolescencia, vamos a hablar en una ruptura, en la adolescencia, por ejemplo, donde hay muchas fantasías, porque el adolescente va a desarrollar, como está el encuentro con se encuentra con la barrera del lenguaje, el adolescente no puede acceder a eso así como lo hace el animal, ¿no? No se sabe si el otro está de acuerdo. En fin, hay múltiples factores para ese encuentro. Entonces, el adolescente lo que va a tener es como una especie de fantasía, va a desarrollar su sexualidad de una manera fantasiosa, hasta que llegue ese encuentro de la acción, ¿no? Que lo va a llevar a la acción. Pero mientras tanto se fantaseó. Se dice Freud que como no se ha producido ese encuentro con el otro, viene a ser casi como una fantasía incestuosa, la cual el adolescente debe abandonar. Ese desenlace que, por eso la adolescencia, lo dicen en adolescencia, de adolecer. Adolescencia duele. ¿Por qué duele? Porque el sujeto, el adolescente, tiene que empezar a liberarse de esa autoridad paternalista o paternofilial para enlazar su libido con otros. Y claro, ahí estaba muy cómodo, ¿no? Le ofrecen hasta el pensamiento se lo ofrecen los padres, ¿no? Por eso la sobredeterminación. Entonces, él tiene ya que empezar digamos que su psique ya está constituida para enlazar nuevas relaciones sociales, ¿no? Y para que se produzca ese encuentro, pues, sexual cuando lo considere, ¿no? Claro, pero hay una cosa interesante acá que decís. Ese encuentro sexual es todo encuentro con el otro. No es únicamente el encuentro sexual con el fin sexual genital. Esto es importante también, porque de esa sexualidad habla el psicoanálisis. No, pero he dicho eso, ¿no? Sí, sí. ¿No? Digo, sí, el adolescente que tiene amigos de su mismo género o del género contrario, digo, también tiene encuentros sexuales, porque la sexualidad viene determinada por la palabra, porque la sexualidad es el lenguaje, y es, digo, por eso también hay como, y enlazándolo con lo que decías antes, esta salida de ese lugar familiar, ¿no? Por eso los adolescentes constituyen sus tribus, por eso, ¿no? Hay como estas peleas,
tan cruentas con algunos padres, digo, precisamente buscando esa diferenciación, buscando ese despegue de ahí, ¿no? Buscando ese propio camino, que es algo que es natural, que es normal, que es lógico, que está bien, y que todo padre debe entender desde ese lugar, no desde el lugar donde mi hijo no me quiere, mi hijo no me hace caso, sino desde el lugar natural de mi hijo está buscando su propio camino. Y es interesante también para los padres porque esa es una manera nueva de mirar el fenómeno. Digo, hay muchos padres que en estas circunstancias se pelean con ese hijo adolescente. Y digo, hay que tender puentes y entender esta situación. Digo, las peleas más cruentas son precisamente porque esa unión, ese amor es tan profundo, ¿no? Esos lazos son tan profundos que es esa necesidad de despegar de ahí. Entonces, esto es muy importante también para tener en cuenta, ¿no? Digo, hay como Bueno, mucho fantasma de la adolescencia, pero es muy importante también cómo se posicionan esos padres ante esos adolescentes. Digo, hay que dotar también al adolescente de palabras, darle palabras. Digo, es mucho mejor hablar, ¿no? Como el libro de María Chévez. Es importante esto, porque al adolescente, ¿no? Que está en ese proceso transformador tan importante, hay que seguir dotándolo de palabras y dotando de palabras esa relación para que, ¿no? que su despegue sea todavía más amable, por decirlo de alguna manera, para poder acompañar de una manera distinta. Así como a los niños también hay que dotarlos de palabras para que todo ese proceso y el llegado de la adolescencia sea más liviano. Digo, al final lo que el adulto tiene que hacer, el adulto psicoanalizado en mejores casos, ¿no? Porque es quien tiene alguna herramienta adicional para que ese despegue sea muchísimo más plácido. Sí, también depende la vida familiar de los padres, ¿no? Porque también Lógico, claro. viene a decir Freud eso. Sí, efectivamente, la adolescencia, el encuentro sexual, no me refiero solamente al encuentro genital como tal, sino también con los amigos, que es otro tipo de sexualidad, pero coartada, con los profesores, bueno, con ese mundo social realmente, el mundo cultural, porque es cuando el sujeto se va a posicionar en la sociedad. Todo eso es su sexualidad, todo eso es su sexualidad, la forma en cómo se ha instaurado el lenguaje en él, ¿verdad? Y pues eso viene a decirnos Freud también, que como hay muchísimos cambios genitales, también viene a hablar de los psíquicos, ¿no? Y los psíquicos precisamente es que como en esa ruptura que hay, en ese desenlace que hay entre padres e hijos adolescentes, eso es duro para ellos, y lo decía Freud también en la novela familiar del neurótico, y lo dice también en otro, creo que es precisamente en la sexualidad infantil, de este mismo texto de 3 ensayos sobre la teoría sexual, que los padres y los educadores deben prestar ayuda a los adolescentes sí, de pronto con la palabra, como lo decías tú, ¿no? Es la manera de entender esto, de aceptarlo, ¿no? Porque los padres, aunque no lo entiendan, por favor, acepten lo que es así, ¿no? Y luego, pues, psicoanalizarse, porque va a ser más, si ya en sí mismo el proceso es dificultoso, adolece, ¿no? Entonces, por favor, hacerlo un poco más fácil. El psicoanálisis es una buena herramienta para acercarse a ese tipo de transformaciones, ¿no? Que parece ser que dice Freud que el sujeto naciera, que a pesar de que también tiene esa interacción social, ¿no? Parece que el sujeto, aun cuando ni siquiera tuviera alcance de la educación, parece que se montara también en la psique esos diques tan importantes que se montan en esa frontera de la adolescencia, y que es el pudor, ¿no? La compasión, la repugnancia, la vergüenza, ¿no? Viene a decir, pero eso es muy importante que se instaure en el sujeto, porque si eso no pasa, ¿no? Es lo que tú decías, va a haber como fijación, ¿no? Si eso no pasa, es como si se quedara fijo en la etapa pregenital. Pero en cualquier caso es el discurso del paciente o del sujeto el que nos va a hablar de ello o nos va a dar noticia de ellos. Nos dice Freud que a pesar de que
que en la mujer parece que se instauraran antes que en el hombre. Dice Freud eso, ¿no? Que la mujer tiene como, llega primero a esa represión, o la represión llega primero a la mujer, esa represión fundante, ¿no? Que le hace humana, antes que la del hombre. Ajá. Nos dice Freud también que la libido, independientemente de que sea un sujeto hombre o mujer, es de naturaleza masculina. Y es precisamente por lo que decíamos antes, ¿no? Porque se desplaza, disminuye, baja, ¿no? ¿No? Se fija también, ¿no? Y por eso viene a decir Sí, más que como activa. tiene motilidad, sí, es activa, correcto. Entonces por eso determina que es masculina, sea hombre o mujer, o en la mujer o en el hombre. Y sea que en el objeto que se encuentre sea mujer u hombre también. Bueno, ya habíamos hablado de esto, de las zonas directivas en el hombre y en la mujer, y lo habíamos dicho que en principio la niña no desconocía de ese órgano interno que es la vagina, ¿no? Que cuando ya está desarrollado queda apto para su utilización y es albergar un nuevo ser, ¿no? Efectivamente, el proceso de hacerse mujer es mucho más complicado que hacerse hombre. Lo vamos a abordar así por encima porque es muy profundo y lo que nos viene a decir Freud es que la mujer pasa por 3 procesos para hacerse mujer y el hombre solo por 2, ¿no? Entonces, pues eso. También viene a decir Freud que el hallazgo del objeto, del primer objeto sexual viene a ser el pecho de la madre, ¿no? Que encuentra, en esa etapa oral, encuentra satisfacción pues, y goce, y que lo va a tomar, que todo lo demás es como algo encubierto, ¿no? Y que ese es el modelo y como de una relación sexual por excelencia, dice Freud, ¿no? Obviamente no es incestuosa, está cumpliendo una función. Freud nos viene a decir que la madre no debe sentirse horrorizada por escuchar esto, porque en realidad lo que está enseñando a su hijo es amar. Con esa protección que le brinda, con sus caricias, con sus besos, también está instaurando en el niño esa sexualidad de ella, la cual también se ha instaurado en ella. Porque dice Freud, si se dan cuenta, la madre o la cuidadora o la nodriza, quien se encargue en cualquier caso de los cuidados del niño para que éste no fallezca, ¿no? Tiene cuidado de no tocarle sus órganos, de no estimular sus órganos genitales, ¿no? Lo hace con delicadeza, ¿no? Para limpiarle, porque sabe que Freud dice que las madres sí se enteran, ¿por qué lo hace con cuidado? Pero que en cualquier caso no tiene que horrorizarse, que eso hace parte de una constitución normal en la que el niño, el sujeto está aprendiendo a amar desde esas primeras instancias. Nos dice Freud que pues lo explicábamos en el enamoramiento. Es que eso es lo bueno de la teoría psicoanalítica, es que está articulada, claro. Absolutamente articulada. Hablábamos de desinflar las palabras, hablábamos de las fantasías, aquí las vemos otra vez cuando nos dice Freud que la sexualidad del sujeto adolescente va a ser, antes de que llegue, vamos a hablar de la genitalidad como tal, sexual como tal, en este caso me refiero a ella. Antes va a ser fantasiosa y luego ya hasta cuando llegue, ¿no? Y hablábamos ante la intervención pasada precisamente de las fantasías que se forman en el niño. Entonces, que en cualquier caso la madre no se tiene que sentir horrorizada, que eso hace parte de la constitución sexual del sujeto, está aprendiendo a amar el sujeto. Y que el sujeto cuando se enamora, lo que tiene dentro, lo que tiene... Sí, es la identificación, también la hablábamos, lo hace por la identificación con esos objetos primogenios que fueron sus padres. Entonces, eso lo habíamos dado la semana pasada. Por eso dice Freud que todo es como una repetición. Y eso es algo que lo vamos a encontrar en los diferentes textos de Freud. Lo vamos a encontrar, en este texto lo encontramos en 3 ensayos de la teoría sexual. Lo encontramos en la vida interna, del sujeto, con respecto, la vida externa, perdón, del sujeto, que viene a decir que es una reproducción de la vida interna.
Pues eso. Otra cosa que también es muy importante para ya ir cerrando es bueno, que los diques de contención son fundamentales, hacen parte de los límites y es lo que va a hacer que se cruce esa frontera de lo infantil a la adolescencia y que se constituya el sujeto como un humano, ¿verdad? Que pasa por el complejo de Edipo. Por eso te digo que queda muy claro aquí el proceso de castración, clarísimo, cuando hace esa comparativa con la diferencia de los animales. Claro, es que el sujeto no ve a la chica cuando ya está desarrollada y va por ella. Eso no sucede, se encuentra con esa barrera del lenguaje, que es lo que lo hace humano. Y nos viene a decir Freud que también se puede topar con la represión, ¿no? Lo hablábamos, claro, con la represión se topa porque es la represión fundante, que más adelante viene a salir o se manifiesta a través de los síntomas, a través de los lapsus. Mira cómo otra vez articulamos, ¿no? A través del chiste, ¿no? Aquí también hablaba Freud, en el chiste habla Freud de una baja de tensión similar a la que se da en la tensión sexual. Viene a decir Freud inclusive que parece que se extinguiera momentáneamente la libido cuando hay esa descarga ¿no? Esa descarga sexual entre el hombre y la mujer. O entre el hombre y en hombres y mujeres, vamos a dejarlo así. Correcto, exacto, entre otros. Y bueno, también está la sublimación, la sexualidad también la sexualidad puede ser reprimida, puede ser sublimada, ¿no? Y precisamente la amistad es una sublimación de la sexualidad porque está coartada en su sexualidad como tal, ¿no? Entonces, se fijan esos límites, lo que vienen a fijar es esas relaciones paternofiliales que en algún momento fueron fantaseadas incestuosamente con los padres, se van a convertir en una especie de ternura y de cariño, ¿no? Se escuchó un ruido, Mariana, no sé si es del conmutador. Esa sexualidad coartada va a quedar, o sea, que las relaciones con los padres que en algún momento en la etapa infantil sirvieron como de constitución para la sexualidad del niño, eso cuando pasa a la adolescencia debe llegar ya transformado en ternura y cariño. Qué bonito, ¿verdad? Lo mismo pasa con la amistad. Y viene a decir Freud que son las relaciones más duraderas, ¿no? Porque en el enamoramiento, como lo habíamos, hay decepciones, salvo que se construya el amor, ¿verdad? Como lo habíamos dicho. Y la sublimación propiamente dicha, que tiene que ver, la sexualidad sublimada es aquella que tiene que ver con la actividad del arte, cómo se posiciona el sujeto frente a la sociedad, ¿no? En el trabajo, en el deporte, en la escritura, con la pintura, con el baile, con la música. Hay tantísimas posibilidades para establecer significantes que nos ayudan a proporcionar salud, ¿no? Y si no, pues aquí está el psicoanálisis que vino a ayudarnos a despejar toda esa complejidad, ¿no? Esos diversos factores complejos del que está constituido el sujeto. Para finalizar y para concluir, diremos algo que ya hemos dicho, y es que la diferencia entre la sexualidad infantil es que esta es parcial, autoerótica, ¿no? Preliminar, y que la sexualidad adolescente ya pasa por el otro, ¿no? Es heteroerótica, a diferencia de la primera, y que ya puede llegarse a desarrollar a plenitud. Esa es la gran diferencia que se monta también el lenguaje entre la adolescencia. Yo estoy segura que muchas personas que han escuchado o que escuchen esto por primera vez lo están viendo de esta manera, ¿verdad? ¿No? Porque claro, a mí me preguntaba una persona ya adulta, es que eso no es así, ¿no? Se está hablando de la fantasía, pero ¿y la parte química? Y aquí está explicadísimo, lo hemos explicado hoy. No funciona igual que el aparato nutricional o el circulatorio, son específicos los órganos que intervienen, ¿no? Y el sujeto interviene todo. Pero... Sí, creo que cada uno tiene su especificidad. Pensaba recién una cosa que me parecía interesante subrayar quizás, que decíamos antes, ¿no? Este adolescente y este puente, digamos, que esta relación padre-hijo adolescente, madre-hijo adolescente, es compleja muchas veces, ¿no? Pero también
también como decíamos antes, ¿no? El complejo de Edipo se está repitiendo todo el tiempo en ese adolescente y en ese padre-madre. Entonces, es interesante poder transformar esas posiciones, tanto la del adolescente como la del padre o madre, para poder mejorar ese vínculo, ¿no? Entonces, digo, la relevancia que puede tener el psicoanálisis para todos los miembros de esa familia, ¿no? Y cómo se puede ir transformando, un poco a colación con lo que decías, ¿no? A esta persona adulta que cree que ya está todo hecho, que no hay nada más para hacer y que son cuestiones químicas quizás las que participan en determinados fenómenos que nos ocurren a los sujetos. Bueno, hay un gradiente psíquico muy importante en cada uno de nuestros hechos, de nuestras manifestaciones, ¿no? Y eso es importante también desde el adulto, que nunca es un mal momento para empezar análisis, sino que siempre se está a tiempo porque siempre se pueden transformar formas de hacer, ¿no? Digo, al final de lo que se trata es de vivir mejor. No hay un momento específico, sino que cada uno tiene su propio momento. Y esto creo que es importante, No, y siendo que un adolescente o siendo adulto. Claro, que conviene, por ejemplo, esta charla, porque es un tabú al día de hoy, a pesar de que han pasado, este texto se escribió en 1905, han pasado 116 años y sin embargo aún cuesta en la sociedad hablar de términos de la sexualidad como con normalidad, ¿no? Entonces, profundizar sobre estos aspectos de cómo se monta la sexualidad en la psique, ¿no? Cómo que en realidad se llama proceso de castración precisamente, o complejo de castración, perdón, precisamente porque se castra un pedazo de la sexualidad para que se monte en la psique y el sujeto se produzca el lenguaje, ese encuentro con el lenguaje entre el sujeto, ¿no? Y Freud nos viene a decir eso, en la forma en cómo está la sexualidad de un sujeto, incluso con patologías, se puede ver cómo incide muchísimo y cómo afecta al lenguaje, lo dice Freud. Y eso se escucha en el análisis del paciente. Yo quiero recalcar, si el psicoanálisis que pasa por los psicoanalistas, pues hacemos el trabajo de psicoanalizar, pero es el sujeto mismo quien produce su propio autoconocimiento y su propia autotransformación. Soy Mónica Arnedo y Mariana García. Espero que esta charla sea, a mí me parece, como todas, súper riquísima, ¿no? Espero que la sepan aprovechar, aquellos que la vean, que le den valor. Ya saben que si tienen alguna conflictos con sus adolescentes, estamos aquí para escucharles. Somos es una escucha profesional, ¿no? A la que usted va a llegar con su análisis personal. No se agarre de los pelos a los padres, no se agarren de los pelos ni se peleen con sus padres. También cabe aclarar que Freud viene a decir que cuando hay muchos mimos en el niño, eso no suele favorecer porque el niño no suele satisfacerse y puede que desarrolle una sexualidad precoz, ¿no? Y puede que desarrolle una sexualidad precoz. Entonces, y también en los matrimonios que hay muchos desgraciados, le llama Freud, también por lo general, y Freud no es de eso de aventurarse a predecir el futuro, ¿no? Pero sin embargo aquí se atreve y dice que los hijos de padres de matrimonios desgraciados suelen también tener esas pues, implicaciones neuróticas, esos conflictos, ¿no? Esas patologías, para llamarla de otra manera. Entonces estamos aquí para ayudarle, hay muchas maneras de resolverlo, escoja la mejor, el psicoanálisis es la mejor, y en nuestros respectivos perfiles aparecen nuestros respectivos contactos. Eso es. Muchísimas gracias. ¿Algo más, Mariana? Gracias a todos. No, simplemente, bueno, lo que vos decías, ¿no? Que al final nadie que vive una vida a contramano puede generar ni tampoco como emular el deseo, ¿no? Al final de lo que se trata es eso, el deseo se contagia.
Entonces, bueno, es interesante eso, estar bien uno, porque al final la transformación es de uno es responsable de su propia transformación y de la de nadie más. Esto es muy importante también, ¿no? Y uno puede trabajar por uno. Y cuando uno trabaja por uno, luego todo se va modificando a su alrededor, porque tiene un impacto en la realidad material, ¿no? La transformación psíquica tiene un impacto en la realidad material. Se unifica, entonces, ¿no? Es importante que quizás antes que el niño, que el adolescente, que haya que mandarlo a análisis, ese padre o esa madre empezar análisis para ver cómo poder relacionarse mejor con ese adolescente, ¿no? Me causaba gracia lo de tirarse de los pelos. Creo que hay que apelar, hay que entender que uno también fue adolescente, que uno también pasó por ese momento, que todos pasamos por ese momento y que probablemente ese tirarse de los pelos tenga que ver con uno más que con el adolescente, ¿no? Entonces, es importante esto, poder posicionarse uno en el centro de la escena y entender que uno también puede hacer por transformar eso sin esperar que sea el otro el primero que se mueva, ¿no? Claro, has tocado un poco de eso. Has tocado un punto interesante porque se nos iba a escapar. Lo que pasa es que podríamos quedarnos aquí y hacer otra clase también de adolescencia. Pero también viene a decir Freud que eso también se refleja en las madres que aún vivas sienten hostilidad por la nuera, ¿verdad? Que nunca esa mujer que eligió al hijo o el chico o el hombre que eligió a la hija nunca le va a agradar, ¿no? Entonces, porque también ella tiene cosas sin resolver, ¿no? De su propia sexualidad. Entonces, lo mejor es psicoanalizarse, va a producir muchísima autotransformación. Usted, si nos están escuchando profesionales de la salud mental y no es psicoanalista, no trate de trabajar con esta terminología ni con estos, porque el psicoanálisis, para producir el psicoanalista el psicoanálisis de otro, tiene que pasar por el psicoanálisis y leerse casi 4.000 páginas y introyectarse a Freud y a Lacan y a Menaza y todo. Entonces, hasta pronto y muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por estar ahí. Chao. Y hasta la próxima.